En RN continúan los mea culpa, la autocrítica, tras la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones de impugnar la candidatura senatorial por Antofagasta del ex ministro de Cultura, Luciano Cruzcoque. Que vamos a conocer las reacciones luego de este fallo, pero sobre todo las proyecciones que se hacen en materia parlamentaria, una disputa que está cobrando cada vez más valor en este año de elecciones. Estamos junto al secretario general de RN, Mario Desbordes. Gracias por estar con nosotros, Mario. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Mario, pasan ya las horas, se empieza a digerir un poco más la decisión del Tricel. ¿Qué sensación les deja este fallo? Bueno, un fallo que hay que acatar, como corresponde, pero tenemos todo el derecho a comentar que nos parece un fallo increíble, ¿no? El mismo fallo dice que Cruzcoque no es ministro. El mismo señala que no existe el ministerio. Hoy día hay un proyecto de ley que está creando el Ministerio de la Cultura. El Tricel, en un fallo, en la práctica creó el ministerio. Hay que avisarle a los diputados que no sigan perdiendo el tiempo, que ya el Tricel nos creó el ministerio. Es complicado. Yo creo que se equivocan los jueces, pero bueno, ellos piensan que estoy yo equivocado, obviamente, de acuerdo a lo que veo en el fallo, y por lo tanto uno tiene que acatar y asumir que ellos son la última palabra, y para eso está el ordenamiento jurídico que tenemos, y en el caso de las elecciones el Tricel es la máxima autoridad, ellos son la Corte Suprema en la judicatura electoral, y no hay vuelta que darle. El fallo señala que el jefe de servicio dice que tiene rango de ministro. Ese rango de ministro es un tema absolutamente protocolar, no tiene nada que ver con la calidad. Él no podía firmar decretos, él ganaba sueldo de jefe de servicio, él en todo era jefe de servicio. Entonces, si el problema es que hay jefes de servicio que son más visibles que otros, y uno extiende, ¿cierto?, alarga de forma ya ultra generosa el espíritu de la ley a que todos los jefes de servicio demasiado vistosos deberían también atenerse a la norma de que hay que renunciar un año antes, que es el sentido que tiene que renuncien los ministros. Bueno, el director del CERNAC tiene que irse un año antes, probablemente el de Gendarmería hubiera tenido que irse un año antes, y yo creo que es una extensión demasiado larga, porque en derecho público las cosas son lo que dice la ley, y no hay tanto espacio para interpretaciones como en el derecho privado. Es que ese punto es interesante, porque Francisco Díaz, el secretario del PS, decía, no es un tema del espíritu de la ley, sino de la finalidad que tiene la ley, y esa es que los ministros no puedan ocupar en el fondo su cargo y sus recursos, y los recursos que tiene ese cargo para fines electorales, ¿no? Los ministros. Sí. Pero finalmente no importaba si Luciano Cruzcoque era o no en la práctica, en el papel, ¿no? Más que en la práctica, en el papel ministro, sino si lograba utilizar esa figura y esa posición y esos recursos para esa candidatura, en pos de esa candidatura, para favorecerse hacia una elección parlamentaria. Mira, son normas que, como varias otras más, donde los parlamentarios cindan y evitan que un concejal tiene que renunciar un año antes, que muchas figuras, y el diputado puede estar hasta el día de la elección con oficina fiscal, etcétera, etcétera, y eso creo que hay un error en la ley que más adelante ojalá podamos corregir. El diputado X, el senador J, del partido que sea, del mío o de los demás, en todos lados, ninguno tiene que renunciar, y siguen teniendo oficinas y tienen que tener recursos fiscales. El sentido que tiene esa norma era establecer cierto nivel de autoridades hasta cierto punto, ¿cierto? No podían ser candidatos si no renunciaron un año antes por lo que tú dices, presupuesto. Sí. Y la ley dice, y corta la ley en los ministros. En los ministros, los intendentes, los subsecretarios. Hasta ahí llega el nivel. No habla de los jefes de servicio, porque tiene que cortar en algún minuto. Sí, claro. Y por lo tanto, en este caso, Cruzcoque estaba fuera porque es jefe de servicio. Nosotros tenemos estudios en Derecho y por eso lo inscribimos. Si no lo inscribimos en pelotas, digamos, en buen chileno. Lo inscribimos porque teníamos antecedentes suficientes con estudios jurídicos y de prestigiosos constitucionalistas de lado y lado que nos decían, este señor por ninguna parte es ministro, o sea, no está inhabilitado. Ahora, ¿por qué no hicieron una consulta antes? Por ejemplo, no podían al Tricel, pero sí a Contraloría, por ejemplo, que podría dar algunas luces. La Contraloría tiene dictámenes escritos y categóricos de que el Cruzcoque no es ministro. La Contraloría ha sido categórica que Cruzcoque no tiene carácter de ministro, no puede firmar decretos, no puede hacer ninguno de los actos jurídicos que se le atribuyen a los ministros. Uno de los antecedentes que teníamos a la vista era justamente los documentos de Contraloría. Y por eso llevamos a Luciano, que es de Bópoli, que no es militante nuestro, pero nosotros le cedemos el cupo, ¿cierto?, a un independiente que nos parece de muy, muy buen nivel, como para que llegara al Senado. El PS sabía que no le ganaba a Cruzcoque. Y lo que se hace acá finalmente es sacar por secretaría a un competidor. El PS sabía que en las urnas los electores de Antofagasta iban a elegir a Luciano Cruzcoque senador, y lo que hace el PS con un rejuicio, con una interpretación a nuestro juicio extraordinariamente rebuscada y extendida, es lograr que se interprete que este señor tenía el rango y por lo tanto... Pero aquí no se le puede echar la culpa al PS si el Tricel que tiene la última palabra.
raro el fallo. Y por lo demás ustedes, bueno, y por lo demás ustedes sabían que estaba esta presentación del PS y corrieron el riesgo aún así de es que no había ningún jurista de verdad, de peso, gente de extraordinario nivel. Probablemente los mismos tratadistas con los que el Tricel de repente lee para poder como referencia, claro. Y son justamente ellos los que nos dijeron: aquí no es ministro, no ha sido jamás ministro, la Contraloría dice que no es ministro, la ley dice que no es ministro, no tiene ministro, no gana sueldo de ministro, o sea, por ningún lado ministro. Y por lo tanto estamos tranquilos. Se corre un riesgo, obviamente, y se corrió el riesgo finalmente para nuestra no sorpresa, porque como dijo Andrés Chadwick, uno cuando va a tribunales puede ganar o perder, siempre está esa posibilidad, nunca uno se puede sentir 100% seguro, sería ridículo y sería una soberbia inimaginable, pero lamentamos que finalmente el Tricel haya llegado a esta conclusión y nos encantaría que el Tricel en algún momento alguien le pueda preguntar, porque no se puede hacer antes de ser inscrito un candidato, hasta dónde interpretan ellos que las personas están inhabilitadas, porque hoy día estamos en el desierto más absoluto. O sea, cualquier jefe de servicio va a tener que renunciar un año antes, porque el Tricel nos acaba de extender la lógica de la ley a niveles completamente insospechados. Mario, yendo ya a los efectos prácticos, ¿qué tan complicada queda ahora entonces la disputa senatorial en la región de Antofagasta? Cualquier elección en donde, en el sistema que tenemos hoy día, en donde uno de los grupos, de los bloques, lleva un solo nombre, es difícil. Por eso hemos procurado... ¿Está perdido ya? No, en absoluto. Manuel Rojas es un estupendo candidato. Manuel Rojas en todas las encuestas estuvo siempre marcando entre 20 25 puntos, acompañado de alguien de RN que sumaba 7 u 8. Lo que pasa es que aparece Cruzcoque, que tiene una tremenda arrastre popular, sí, y Cruzcoque logra un número muy alto también de adhesión. Pero Manuel es un diputado de toda la vida ya, es un antofagastino que ha hecho una buena carrera política y que, por lo tanto, tiene la posibilidad, con el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros como Renovación Nacional, y él, juntándose, haciendo dupla con nuestros candidatos a diputados y a core, de salir electo perfectamente. No es fácil, pero está absolutamente abierta esa posibilidad. ¿Incluso con Cantero corriendo como independiente? Carlos Cantero es independiente, tiene todo el derecho a ser candidato, es independiente hace muchos años. Yo no le debo explicaciones a Cantero y Cantero a mí no me debe explicaciones como partido, por lo tanto Carlos tiene todo el derecho a ser candidato, yo no se lo reprocho, está dentro de las posibilidades de cualquier independiente y él tiene que decidir finalmente si va, si no va, si va a hacer campaña, y si decide ser candidato, está en su derecho. Yo no tengo ninguna opinión que hacer respecto de que él sea candidato. La pega mía es ahora trabajar al triple para que Rojas sea electo senador. Esta región fue compleja para elegir el candidato. Nosotros incluso le planteamos en algún minuto que fueran los dos diputados UDI que querían disputar, que eran Ward y que era Rojas. Nuestra gente allá no buscaba alternativas. En algún momento se evaluó la alternativa de Cantero. Carlos ha sido independiente, ha votado cosas en contra del gobierno. Por ahí también se dijo, él señaló que se iba a la academia, lo dice Rojas hoy día en un diario, que él se iba a la academia, que no era candidato, se bajó por la prensa local. Carlos decidió, en su legítimo hecho, volver a la elección. Bueno, tenemos en ese escenario hoy día que nos obliga a trabajar mucho más y confiar en que Manuel Rojas, con el equipo de los candidatos UDI, con el equipo de los candidatos de Renovación, va a salir electo. Con mucho respeto por la dupla de Araya y de Guillé, a los que les tengo respeto, obviamente, porque es una dupla muy fuerte. Pero ¿no es esta una señal de que la elección parlamentaria también puede ser muy complicada para la alianza? ¿No es esto una señal de que hubo mucha improvisación quizás en general en la conformación de la plantilla parlamentaria? No se improvisó, aquí se trabajó por muchos meses. Es que no se lo pregunto solo por Cruzcoque, hubo bajadas de candidatura en todos lados, se bajó Ena von Baer e Iván Moreira en Santiago Oriente, se tuvo que bajar a José Antonio Caz en un momento para que apareciera Lorenz Goldborn, y así van sumando los casos de candidatura fallida. Hasta el último minuto en la inscripción de candidato, y le pasa a cualquier coalición y probablemente en cualquier país del mundo, uno va modificando las cartas en la medida que van apareciendo mejores nombres. Escotio Sandor le ganaba probablemente sin duda a Ena von Baer, le ganaba a mi amigo José Antonio Caz. Tenía una disputa bastante más competitiva con Iván Moreira, pero también está un poco más arriba, entonces la UDI en su legítimo derecho también pone al que cree que es la mejor carta, que es Lorenz Goldborn. Nosotros, está en su derecho, bienvenida a la UDI a lo que quiera con sus cargos, con sus cupos. Nosotros tuvimos problemas para encontrar candidatos en algunos lugares. En Los Ángeles nos costó mucho, se nos bajó Cristian Monkever por tema personal, y finalmente nosotros logramos llevar ahí a Rosollarse, que es Chillaneja, y que es una tremenda candidata y que ya está demostrado en terreno, y lo dice la propia UDI, que se transformó en una tremenda carta y va a estar competitiva. También.
Nos costó mucho el de Octava Costa, ahí estuvo Felipe Cas durante mucho tiempo como nombre propuesto nosotros, él había aceptado, decidió no ser candidato en la octava región, eso nos dejó un vacío importante. El nombre natural nuestro, que es Claudio Aguiluz, no tiene los recursos para ser candidato a senador, así que él es hoy candidato a Core, y finalmente estamos llevando a una persona que nos aportó la UDI, que tiene un muy buen perfil y que yo creo que va a permitir llegar los votos suficientes para que no haya doblaje. Jacqueline Van Rieselberghe se va a llevar el peso probablemente de la elección allá. Le costó Magallanes también. Ni la UDI ni Renovación fuimos capaces de parar un candidato a senador en Magallanes. Por eso le pregunto, hemos nombrado varios casos en los que... Hemos nombrado justo los casos. Han nombrado varios casos que efectivamente se muestran las complejidades para conformar la lista parlamentaria. Y si yo me voy al frente, a la nueva mayoría, queda la sensación, porque hay también casos bien emblemáticos de disputa, que todo resultó bastante más fluido y más fácil. No, yo creo que ellos, bueno, son más partidos que nosotros, pero también les costó en muchos lugares. O sea, si tú te fijas que Escalón a último minuto va a completar la lista en la octava. Por eso le digo que hay excepciones también. Que Frey se baja a último minuto. Ellos soñaban, o pensaban, perdón, pues soñar puede ser peyorativo, pensaban que nos doblaban en Valdivia, buscaron todos los nombres posibles hasta que se dieron cuenta que no era viable el doblaje. Mi pregunta de fondo es la siguiente: ¿no se corre el riesgo? ¿No estamos en presencia de antecedentes que hablarían de una derrota también parlamentaria importante después en noviembre? ¿Por qué también? Considerando la ventaja en las encuestas hasta ahora, nada más. La presidencial está completamente abierta. Cuesta arriba también, por eso le digo. Es cuesta arriba. Michelle Bachelet es una candidata muy fuerte, no hay duda. Y uno, si no lo reconoce la partida, miente. Michelle Bachelet es una persona que aún no la hemos visto desplegada, explicando sus ideas, sus propuestas, y probablemente no lo va a hacer en ningún minuto. Si yo fuera asesor de ella, claramente la mantendría como está hoy día y no la llevaría a debate si fuera posible. Porque nosotros tenemos una candidata muy fuerte, que es Evelyn Matei. Una mujer tan inteligente como Michelle Bachelet, probablemente más clara en términos de los debates por lo que hemos visto, y que creo yo que es una estupenda candidata y contendora para Bachelet. Quizás empezó mucho más tarde y eso nos complica en este minuto, pero de vuelta a Fiestas Patrias la campaña se prende. Estoy seguro que Matei va a hacer una tremenda campaña, vamos a pasar a segunda vuelta y no está nada dicho, sobre todo en un escenario con el voto voluntario. Es imposible que alguien te diga hoy día, mira, está zanjado esto, vámonos para la casa. No, pero no surgen voces incluso dentro de la derecha. Andrés Benítez hoy día en una columna decía que esto podía ser una debacle para la derecha, definitivamente, y que hay que concentrar las energías precisamente en las parlamentarias. Don Andrés Benítez opina desde la academia, desde un salón muy cómodo, generalmente. Yo no conozco mucho a él, pero le he visto unas columnas categóricas, ¿cierto? Me gustaría que esté un ratito en la calle con nosotros. Yo lo invitaría feliz de la vida, que vaya al bosque, que vaya a la cisterna, que vamos a terreno y vamos viendo ahí qué está pasando. Porque opinar en una columna, en un diario de circulación nacional, como si fuera doctor en la materia, es muy fácil. Hay mucha gente que lo hace. Desde hace muchos meses venimos nosotros diciendo lo que el señor Benítez descubrió hoy día. Carlos Larraín, al que él ha criticado muy duramente en ocasiones anteriores, hace un año atrás dijo que teníamos riesgo de doblaje muy alto en 9 lugares, y con otra probabilidad, quizás no tanta, en 12 más. Un informe que criticaron mucho. ¿Y qué nos dijeron? Los mismos académicos que hoy día se dieron cuenta que no estábamos tan locos, que parece que era cierto. Entonces lo que hemos hecho estos meses es buscar los mejores candidatos posibles en todos los distritos y en todas las circunscripciones. Entonces yo le agradezco a los que hoy día se han iluminado y se han dado cuenta que los tontos que estamos metidos todos los días en política, que estamos de obreros trabajando distrito por distrito, recorriendo Chile, cuando nos dimos cuenta que en la municipal la gente se nos quedó en la casa, teníamos un poco de razón de estar preocupados. Ahora, ¿de qué depende que nos vaya bien o mal? Obvio de tener buenas duplas, buenos candidatos. El dato cuantitativo de que nos fue mal en la municipal y que hay un riesgo de doblaje hay que tenerlo presente. El cualitativo, cuán buenos son nuestros candidatos, es un factor importantísimo. Y tenemos que hacer un llamado a nuestro elector. Si se vuelve en la casa, como nos pasó en octubre, tenemos una debacle en el horizonte. Si nuestro elector, como esperamos, esta vez no se queda en la casa y no nos pasa lo que nos pasó en Ñuñoa, en Santiago Centro, en donde nuestro elector bajó mucho. En Ñuñoa por 30 votos ganamos, en Santiago Centro perdimos, etc. Si la gente nuestra va a votar, se moviliza como esperamos que suceda, no va a haber ninguna debacle, pero ¿podemos asegurar hoy día que tenemos un panorama tranquilo? Por supuesto que no. Y ese es el llamado que uno le hace al elector de centro derecha: por favor, despercúdanse un poco. Cuando Carla Reina habla de las marmotas, se refiere con todo el cariño del mundo a nuestro elector, que es tan crítico, que pontifica muchas veces, sobre todo los que lo hacen desde la academia, pero que no los ha visto en mi vida instalado en una feria o conversando con dirigentes o en una junta de vecinos. Y eso me gustaría a mí que se prenda un poquito más. Mario Deforde, secretario general de RN, gracias por estar con nosotros, Mario. Muchas gracias. CNN Chile, muy amable. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato, con más informaciones, no se vayan.